Señor presidente, señor primer ministro, señores ministros, el señor primer ministro Villanueva ha dicho en su discurso: si no superamos la crisis de confianza que tienen hoy los peruanos en sus representantes y en sus autoridades, será aún más difícil impulsar los cambios que requiere el país. Entonces, habría que decir, ¿tiene confianza el pueblo en su parlamento? No tiene confianza. El parlamento está absolutamente desprestigiado. ¿Tiene confianza el pueblo en su gobierno? Un gobierno que deriva de una renuncia de un presidente electo por el pueblo. Tampoco tiene confianza. Tendrá a su vez, señor presidente, el Congreso derecho de dar confianza a un gabinete, siendo un poder del Estado desprestigiado, con denuncias en la bancada mayoritaria fujimorista de tráfico de influencias, narcotráfico, falsificación de documentos y otros delitos más. ¿Tendrá confianza? De ninguna manera. ¿Tendrá confianza, señor, el pueblo cuando escucha a la lideresa del fujimorismo en la campaña electoral decir al señor Pedro Pablo Kuczynski: oiga usted, ¿qué va a hacer con el señor Vizcarra acusado de corrupción? ¿Qué va a hacer con el señor Vizcarra contumaz ante la justicia? Y ahora ver al fujimorismo reventarle cohetes a ese que lo acusaban anteriormente de corrupto. ¿Podrá dar este Congreso, con esa mayoría fujimorista de doble discurso, alguna confianza al país respecto al gabinete? No, señor. No, señor. Pero también el gabinete tiene lo suyo. Tiene lo suyo. El gabinete, señor, está conformado por un primer ministro que fue promotor de la vacancia, es decir, del líder del señor Vizcarra, hoy día presidente de la República, y se convierte en primer ministro. El primer ministro negó 3 veces pertenecer a este gabinete y ahora es primer ministro de este gabinete. Venimos con un gabinete, señor, que por la propia declaración de un congresista fujimorista le enviaron la nómina de ministros para ser consultado y que le den visto bueno. Atrapados, señor primer ministro, sus ministros, por parte de la bancada mayoría, ahora que pareciera que es la bancada oficialista. Entonces, señor presidente, ¿de qué bancada estamos hablando y de qué confianza estamos hablando? Cuando tenemos actos de corrupción en el gobierno respecto a los cuales no se hace nada. Alquileres de 15, 30, 40 millones de soles. ¿Alguna medida concreta para dejar sin efecto esos contratos absolutamente corruptos? Ninguna medida en concreto. Puro discurso. Las medidas anticorrupción y electorales que se han dicho ya se discutieron en este Congreso y la mayoría fujimorista las descartó. ¿Se ha hecho algo contra los exfuncionarios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que están en las embajadas y que fueron acusados por las coimas de Odebrecht? No, señor, siguen ejerciendo sus cargos. ¿Va a tener confianza un gobierno cuando el señor Vizcarra recibe a Óscar Medelius, acusado de falsificación de firmas en el mismo Palacio de Gobierno? ¿Va a tener confianza el pueblo en este gabinete? ¿Va a tener confianza el pueblo en este Congreso con lo que hemos dicho? ¿O esto simplemente es una pantomima? ¿O la frase del voto de confianza simplemente son palabras huecas? Lo que está pidiendo el pueblo, señor, es el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Eso está pidiendo. Y ese podría ser el remedio, la solución para recuperar la confianza del pueblo peruano en sus autoridades. No en este tipo de actos, que ya los hemos visto.
con cuadernillos y con palabras, pero nunca se han traducido en medidas absolutamente concretas que pudieran recuperar la confianza. Por eso mi bancada, señor, la bancada de Acción Popular, siendo coherente con los principios de Amaqueya, Masúa, Mayuya, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso, y representando, sí, señor, los derechos del pueblo y la voz del pueblo, ha presentado un proyecto de ley, señor presidente, para adelantar las elecciones. Señor primer ministro, usted, su gabinete y el presidente Vizcarra deben evaluar que su gobierno sea y su gabinete sea un gabinete de transición, como dignamente lo llevó adelante el presidente Valentín Paniagua y resolvió la grave crisis política que en ese entonces vivía el Perú. He dicho, señor.